Sí. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana. Vamos a abrir las escrituras y vamos a ir, hermanos, al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, capítulo número 1. Vamos a dar lectura al libro de Nehemías. En su capítulo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, el libro de Nehemías, en su capítulo número 1. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta hora de la mañana. Nehemías, capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1. Lo vamos a hacer en esta ocasión hasta el versículo número 4. Amén. Nos leemos así, dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, todos unidos. Palabras de Nehemías, hijo de Acabías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y lloré delante del Dios de los cielos. Buen Dios y Padre, eternamente, Señor, abrimos las Escrituras porque vamos a meditar en ellas, Señor. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo a través de la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Vamos a meditar, vamos a ocupar su lugar, por favor, en esta mañana. Y vamos a iniciar, hermanos, con Nehemías en esta ocasión. El mensaje, hermanos, de esta mañana es venciendo los problemas como Nehemías. Venciendo los problemas como Nehemías. Hay unas frases aquí, hermanos, de Nehemías que han llamado siempre la atención, hermanos, y lo está ahí en el versículo número 11, hermanos, la expresión de Nehemías, hermanos, en el verso 11 dice, hermanos, algo así: concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Son palabras, hermanos, de Nehemías. Él, hermanos, en esta expresión está hablándose, hermanos, a sí mismo, ¿sí? Él está diciendo, como si usted se parara un espejo, ¿verdad? Y se dijera, ¿verdad? Algo tienes que hacer, ¿sí? Pero le está usted hablando al que está en el espejo. ¿Y quién está en el espejo? Usted mismo, ¿sí? Es, hermanos, hablarnos a nosotros mismos. Y Nehemías no está haciendo eso y está diciendo a Dios, ¿verdad? Concede buen éxito a este varón, a este siervo, hermano. Así que el tema de esta mañana, hermanos, tiene que ver con hablarnos a nosotros mismos, ¿sí? Más allá, hermanos, de hablar a los demás, tiene que empezar con usted y conmigo mismo, hermanos. Miren, hermanos, Nehemías. ¿Dónde estaba Nehemías? La historia dice que estaba, hermanos, en un lugar muy especial. Ahí, hermanos, dice que estaba en la capital del imperio, hermanos. La Biblia lo menciona así, hermanos, en Susa, que era, hermanos, la capital del reino, hermanos, donde Nehemías se encontraba, hermanos, ahí en Babilonia, ¿sí? Él estaba, hermanos, podríamos decir al día de hoy, la capital de Chiapas. ¿Cuál es? La capital, hermanos,
Bueno, la entidad, hermanos, de nuestro país, México, ¿cuál es? La capital. ¿Mandé? Ya dudaron ahí, ¿verdad? En la geografía del Distrito Federal, la Ciudad de México, hermanos. Y hermanos, en cada estado, en cada país hay siempre un centro, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos Tapachula, pues aquí, hermanos, el centro, el parque central, hermanos. ¿Sí? Vivir, hermanos, en el centro, vivir ahí, ¿verdad? A la orilla del parque, hermanos, y trabajar en esos lugares, hermanos, pues no es de todos. ¿Sí? Aunque nosotros, hermanos, estamos cerca, a 5 minutos del parque, hermanos, hay una gran diferencia. A vivir en el centro, a vivir acá, hermanos, hay una gran diferencia, hermanos. Ahora, hermanos, Nehemías, él vivía, hermanos, en el palacio real. Y hermanos, dice que estaba, hermanos, en Susa era la capital, es decir, hermanos, que era un lugar, hermanos, muy prominente, era un lugar, hermanos, siendo un imperio, hermanos, muy grande, pues era un lugar, hermanos, con muchos lujos, con muchas riquezas. Nehemías, hermanos, vivía ahí. Ahora, Nehemías tenía un trabajo. ¿Cuál era su trabajo? La escritura dice, hermanos, que él mismo dice en el versículo 11, yo era copero del mismo rey. Ahora, el que era copero, hermanos, del mismo rey significaba, hermanos, de que este hombre, dos cosas. Número uno, era un hombre de absoluta confianza del rey. Tenía mucha confianza, hermanos, el rey en esta persona. Era muy cercano. Era, hermanos, un hombre, hermanos, que estaba siempre al lado, hermanos. Una ocasión, hermanos, hablando de David, dice, hermanos, que se paró frente al campamento de los filisteos y, hermanos, estando de lejos, hermanos, dijo David, ojalá me diese de beber un poco de esa agua del pozo, hermanos. Y, hermanos, habían 3 hombres que siempre anduvieron cerca de David, se le llaman los 3 valientes de David. Hermanos, ellos escucharon lo que David dijo, hermanos. Y dice, hermanos, que se tomaron y se adentraron al campo de batalla y trajeron, hermanos, el agua y se la dieron a David. Pero mire, ¿cómo es que estos hombres escucharon lo que David había dicho, hermanos? Así era porque eran hombres muy cercanos a David. Estaban ahí cerca, hermanos, de él. Ahora, hermanos, Nehemías era un hombre muy cercano al rey, hermanos, que en su momento, hermanos, gobernaba la nación de Babilonia. Nehemías vivía en una ciudad prominente. Tenía un trabajo, hermanos, muy cercano al rey. Tenía, hermanos, una posición muy, pues de muchos, hermanos, de mucho rango. Ahora, hermanos, el ser copero significaba, hermanos, de que también tenía un trabajo muy riesgoso. El copero, hermanos, no era el que servía solamente, sino que era los que probaba antes de dárselo al rey. O sea, hermanos, también él corría un riesgo. Y por esa razón, hermanos, no era cualquier trabajo, no era cualquier persona, era una persona de absoluta confianza del rey, hermanos. Porque el rey, hermanos, con toda confianza consumía, porque sabía que, hermanos, Nehemías ya antes lo había probado, hermanos. Era de mucha confianza, hermanos. Así que, hermanos, Nehemías tenía un trabajo, tenía una posición, vivía en una ciudad muy prominente, hermanos. Y, hermanos, Nehemías, a pesar de todo esto, él tenía un amor tan grande por la obra de Dios, hermanos. Amaba a Nehemías la obra de Dios, hermanos. Cuando Nehemías escuchó, hermano, lo que le informaron acerca del problema en Jerusalén, dice en el versículo 4, me senté y lloré y ayuné. Mi hermano, Nehemías amaba profundamente la obra de Dios. Con esto quiero decirles, hermanos, que ni mi trabajo, ni la casa donde vivo, ni la posición que tenga, debe ser impedimento para que usted y yo, hermanos, nos comprometamos en la obra de Dios.
A veces, hermanos, pensamos y decimos, mi trabajo no me deja. Mi casa es muy grande y no me da tiempo para venir a la casa de Dios. La posición que tengo no me permite, hermanos. Pero ¿saben? Nehemías, sí. Nehemías, hermanos, estaba en una gran posición. Pero también, hermanos, tenía un corazón por la obra de Dios. Y hermanos, en esta mañana vamos a aprender de Nehemías. Nada debería de impedir que sirvamos a Dios, hermanos, como Dios desea. Debemos atender a la voz de Dios, hermanos, con prontitud y diligencia y con corazón humilde, hermanos. Nuestro servicio a Dios debe hacerse de un corazón sincero, de un corazón humilde, pero debe de hacerse con un corazón dispuesto. Lo hacemos por amor a Dios. Servimos por amor a Dios. Nos congregamos por amor a Dios. Todo debe de hacerse, hermanos, en un corazón de humildad y en un corazón sincero, hermanos. Hay problemas en nuestra vida, hermanos. Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de problemas. Si preguntamos ahorita, hermanos, desde aquí, los hermanos Cristian, todos tenemos un problema. Cualquier tipo, hermanos, financiero, moral, sentimental, hermanos, hay un problema en casa. Todos, hermanos, enfrentamos una necesidad, un problema a cualquier circunstancia. Los problemas son parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro caminar con Dios. Algunos, hermanos, son propios, es decir, hermanos, yo he buscado, hermanos, esos problemas. Yo solito, hermanos, me he conseguido esos problemas. Otros, hermanos, son parte de nuestro desarrollo, de nuestro carácter espiritual. Hay problemas, hermanos, que vivimos en nuestra vida familiar, pero hay problemas externos, hermanos, que tienen que ver con la obra de Dios. Pero al final, hermanos, son problemas que no debemos pasar por alto, no debemos ignorar. ¿Qué vamos a aprender de Nehemías? En primer lugar, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a reconocer las necesidades de los demás. ¿Tiene problemas? Sí. Pero antes de mi problema, hay una necesidad más grande, hermanos. Antes, hermanos, de ver por lo mío, hay una necesidad más grande. Y sabe, hermanos, que esa necesidad más grande está en la persona que está a su lado. A veces, hermanos, nosotros como varones nos quejamos mucho, como esposa, nos quejamos mucho. Pero, hermanos, en nuestra queja nos olvidamos de que la esposa tiene, ¿qué cosa? Necesidades. Estamos, hermanos, nosotros tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de las necesidades de los demás. Así, hermanos, debemos de aprender como Nehemías, hermanos, a reconocer que hay necesidades en los demás. En el versículo 3, hermanos, dice lo siguiente: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas aún. ¿Cómo estaba Nehemías en Babilonia? ¿Estaba bien? Él, hermanos, estaba con un buen trabajo, estaba viviendo en una buena ciudad, estaba, hermanos, disfrutando. Pero cuando se le dijo, hermanos, que Jerusalén, hermanos, y que sus hermanos se encontraban en aflicción, él, hermanos, reaccionó a la necesidad de los hermanos. Usted y yo, hermanos, tenemos que entender este principio. Nehemías, hermanos, era un judío que amaba a Dios. Era un hombre, hermanos, que tenía un corazón por Dios. La pregunta de Nehemías fue, hermanos, ¿qué pasó con mis hermanos que están en Jerusalén? Nehemías, hermanos, nos enseña que usted y yo, hermanos, debemos de ver las necesidades de los demás. Ver y atender, hermanos, aquellas necesidades de nuestros hermanos. Nehemías, hermanos, demostró un carácter humilde cuando él, hermanos, dijo, versículo 4, cuando oí estas palabras, aquí viene, cuando oí estas palabras, ¿qué escuchó Nehemías, hermanos?
¿Qué escuchó Nehemías? Él escuchó que su familia en Jerusalén estaba ¿qué? En gran mal y afrenta. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Cuántas veces su esposa o su esposo se ha acercado a usted, hermano, hermana, y decirle: amor, quiero platicar contigo un momento, fíjate que está pasando esto? ¿Y sabe muchas veces qué hacemos nosotros, hermanos? No atendemos las necesidades. ¿Y sabe por qué no atendemos las necesidades? Porque, hermanos, pensamos que las nuestras, las personales, son más importantes. Hay necesidades, hermanos, en la familia. Hay necesidades en el matrimonio. Hay necesidades en los hijos, hermanos. A veces los hijos, hermanos, nos buscan porque necesitan algo de nosotros. Y nosotros, hermanos, ignoramos toda esa situación. Y un error, hermanos, que hemos cometido muchos líderes es: ignoramos las necesidades de la familia porque ponemos, hermanos, el ministerio como excusa para cubrir las necesidades de la esposa y de los hijos. Es un gran error que hemos cometido muchos líderes. A veces, hermanos, el pastor se va una semana de viaje, hermanos. Él piensa, hermanos, que ignorar lo que está pasando en casa, hermanos, es agradar a Dios. Debemos tener mucho cuidado en esto, hermanos. Debemos, hermanos, nosotros como Nehemías. Él escuchó, hermanos, que su familia en Jerusalén estaba en gran mal y dice que estaban en afrenta. Yo no sé, hermano, en esta mañana si usted ya se paró una noche a observar a su familia. Hágalo. Levántese una noche a las 3 de la mañana y observe a sus hijos, observe a su esposa y pregúntese: ¿qué necesidad no estoy observando? ¿Qué necesidad hay en mis hijos que yo no me he dado cuenta? Nuestros hijos tienen necesidades, hermanos. ¿Ven? Tienen necesidades. Mi hijo, hermanos, es pequeño, pero cuando yo vengo del trabajo, no se quiere jugar. Pero yo quiero visitar, yo quiero estudiar, yo quiero, hermanos, orar. Y a veces, hermanos, usamos el ministerio, hermanos, como motivo para no darnos cuenta y no ver, hermanos, una necesidad. Todos, hermanos, seguramente hemos pasado una situación similar. Nehemías nos enseña, hermanos, que hay necesidades. Hay necesidades, hermanos, que debemos atender. Hay ocasiones, hermanos, que muchos de nosotros como líderes, por la posición que tenemos, pensamos que no hay problemas. A veces, hermanos, pensamos que no hay problemas en casa. Hay muchas esposas que a veces hasta miedo le tienen al esposo decirle que pasó algo en casa. Es que si le digo me va a ir peor. Y hay veces, hermanos, que la esposa, hermanos, tiene ya miedo de decir, hermanos, qué está pasando con los hijos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque a veces nuestra posición hace que no escuchemos. Nehemías tenía una posición, hermanos, pero cuando le dijeron, hermanos, que sus hermanos estaban sufriendo, él dijo: cuando oí estas palabras, dijo Nehemías, inmediatamente la acción dice: me senté, lloré e hice duelo y ayuné y oré delante de Dios. Como Nehemías, hermanos, estamos conscientes de muchas necesidades. Número uno, hay necesidades en la iglesia, hermanos. ¿Verdad que hay necesidades en la iglesia? Y usted y yo somos los primeros, hermanos, que hemos visto necesidades.
Hay necesidades en nuestra propia familia, hermanos. Hay necesidades. Tal vez, hermanos, no es económica, tal vez no es material, pero a veces, hermanos, tiene que ver, hermanos, con la comunicación. Hay necesidades, hermanos. Hay necesidades también, hermanos, en la vida de su cónyuge. Hay necesidades, hermanos. Y a veces, hermanos, pensamos que no lo hay. A veces, hermanos, la posición nos ciega a los problemas porque pensamos que no hay problema. Este es un trabalengua que yo hice, pero dice así: a veces la posición nos ciega a los problemas porque pensamos que no hay problema y que no es mi problema resolverlos. ¿Sí se entiende, hermanos?